Estamos con el senador Aníbal Fernández en esta mañana de lunes. Buenos días, senador. ¿Cómo le va? Para seguir haciendo un análisis de lo que ocurrió el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. ¿Habrá alguna respuesta por parte del gobierno nacional, senador? ¿Respuesta de qué? A los pedidos de la gente, lo que se ha ¿Qué escuchado, pedido? Si no las se conoce cuál es el consignas. pedido. Bueno, hubo varios. ¿Cuáles? El tema de la seguridad, el tema de la libertad, el tema de... ¿De qué libertad? Bueno, ahí podemos hablar de un amplio espectro. Pero de los pedidos La de la verdad gente. que no hay ningún amplio espectro. Pero se ha movilizado Perdóneme que la mucha gente, contradiga. pero... No hay absolutamente ni uno sola de las consignas que tenga mucho criterio y una razón del por qué. Pero no es una manera de ningunear la gente que ha salido a la calle, senador, es esa. un problema de analizar de fondo cómo ha nacido esto y cuál es su génesis. La realidad es que uno, lo que le salió a decir en el mismo momento en que lo vio, una verdad de perogrullo. La libertad la conquistamos entre todos y cada uno la ejerza como quiera. Se manifestaron, que digan lo que se les ocurra. Ahora no entiendo cuál es el fin de esta manifestación en sí misma. La realidad que termina siendo un grupo de gente de clase media, media alta, con un montón de razones, algunas valederas, seguramente algunos lo han hecho con vocación de plantar una posibilidad de reclamo ante el gobierno, que es un derecho que le asiste por el artículo 14 de la Constitución, y otros venían con un proceso armado, preparado y diseñado por profesionales. Lo vimos eso. Quienes conocemos un poquitito de redes sociales se veía con toda claridad que había profesionales detrás de esto. Cientos de miles de identidades falsas, Facebook y Twitter puesto al servicio, preparado con mensajes por profesionales, atacando a una masa para que se accionara de determinada forma. Hay una parte de gente que puede no estar de acuerdo con el tema del dólar y se exhibió. Hay una buena parte que tiene que ver con el proceso, con delitos de lesa humanidad que se han manifestado en ese día, pero sobre todas las cosas es el odio con el que se ha expresado. Si uno tiene cosas por manifestarse, con manifestarse alcanza. Lo que se ha exhibido es el odio. Yo he visto 10 o 15 mensajes que son los que se han pasado públicamente, desde desearle la muerte a la presidenta, de agraviarla e insultarla de todas las formas posibles, de escuchar a una señora decir que la asignación universal por hijo, declarada por las Naciones Unidas como el programa más importante del mundo en el 2011, obligaba a la gente e incitaba a que la gente fuera o tuviera una procreación irresponsable, una cosa demencial lo que se ha escuchado en ese sentido. Los niveles de agresión con que se ha manejado ese discurso. Por supuesto, como Clarín está detrás de todo esto, TN nunca sacó en ningún momento una sola muestra o un solo testimonio, porque todos los testimonios estaban teñidos del mismo color. Y encontraba en las voces principales de sus mascarones de prueba, llámese María Laura Satillán, Mario Macta, Nelson Castro, Santo Biasati, una manifestación pacífica, que de pacífica no tuvo nada. Colegas suyos han sido agraviados y hasta golpeados por trabajar y escuchar y preguntar, no hacer otra cosa que eso. Con lo cual digo, ¿cuál es el sentido que tenía? No se conoce. Porque cada uno era una torre de Babel, decía lo que se le ocurría, planteaba lo que se le ocurría. ¿Es su libertad? Sí, que la ejerzan, que hagan lo que se le parece. El gobierno tiene una propuesta política que hace 382 días que comenzó a llevar a la práctica. 283 días que comenzó, 10 de diciembre. Presten atención cuánto hace que va. Y faltan 1133 días para la elección. Alguno escuché ahí por ahí de estos personajes que seguramente lo hacen para después regodearse con sus amigotes, decir, nosotros somos golpistas en beneficio de la democracia. Acá no hay golpismo ni en beneficio de nadie. Acá hay que competir. Si dentro de un año no se encuentran de acuerdo con lo que están, se presentan por un partido político, compiten con el gobierno, le ganan y toman las decisiones que ellos quieren tomar. Pero los agravios a los que han sometido a mucha gente son superlativos. Y no hay que callarse, hay que decirlos. ¿Por qué callarse? ¿No cree que de todas maneras mucha gente no estuvo en los medios de comunicación con esos testimonios tan agraviantes, senador? Pero que dentro de esa... Bueno, lo importante sería entonces si uno pudiera ver los que realmente están reclamando algo porque sientan que lo tienen que hacer y tienen todo su derecho, y estos que están incitados por Clarín, por TN, por todo ese grupo que el 7 de diciembre pierde los privilegios, y además por lo que significa colisionar con sectores que siempre han sido privilegiados por los beneficios en términos de los ingresos que ellos mismos tienen, y que hoy hay políticas que no les permiten hacer las cosas
tan fáciles y que reclama de parte de un gobierno que estén al día con sus impuestos, que paguen lo que tengan que pagar, que cumplan con sus obligaciones y que en el marco de este proyecto todos tengan un poquitito menos de problemas, tratando de igualar para arriba con los más vulnerables. Es un tema inevitable, es nuestro propio proyecto político y por eso la presidenta sacó el 54% de los votos. Y lo que hay que hacer es pensar en votos. Suena más o dura más el ruido de las urnas que el ruido de una cacerola. Si tienen esa vocación de manifestarse, por Dios, es la libertad de todos, una verdad de perogrullo, nos corresponde que sigan haciéndola y agraviando a la presidenta, que no se va a asustar ni se va a despeinar porque le digan las aberraciones que le han dicho. Bueno, algunas de las voces, por ejemplo, que durante las últimas horas se han alzado para decir que el gobierno tiene que escuchar de todas maneras, quizás a las voces menores, a las que no han sido tan estridentes ni agraviantes, y una de ellas, por ejemplo, Nora Cortiñas, que dice, es evidente que hay gente desconforme. Probablemente muchos de los que estuvieron, senador, ahí han votado a la presidenta y no quieren volver a votarla si está la posibilidad. Lo que yo tengo en claro que no sé si es cierto que la hayan votado. Lo que tengo en claro es que una parte de la manifestación seguramente no tiene el mismo objetivo que el resto. No tengo duda. No sé cuánta parte es la que pertenece. Que otra parte estaba ahí por intereses creados y motorizados políticamente por Clarín, TN y todos sus participantes, no tengo ninguna duda. Yo escuchaba a Longobardi esta mañana que decía, un gobierno que insulta a los manifestantes. No, lo que tienen que prestar la atención son aquellos que agravian, porque las barbaridades que han dicho de la presidenta no tienen límite. No tienen límite, desde desearle la muerte a cualquiera de las acciones. Lo que han hecho, véanlo, está firmado, es muy simple prestarle atención. Agravios de la característica de decir procreación responsable, es decir, aquel que es un humilde, que no tiene posibilidades de otra característica, no tiene que tener hijos porque no tiene plata. Como la señora que sí tiene plata, ella puede tener hijos. Una aberración supina, sin características, no hay una forma de... Y después aparecieron estas caripelas históricas, los que siempre están tratando a ver si se afanan un pedacito de estas acciones, como le pasó con Macri, que no tiene nada que ver, que nunca se puso al frente de discusiones de esta característica, que no concita la atención de eso, pero que le trató de sacarle el jugo a una discusión de esta característica. Bueno, a propósito de la asignación universal por hijo, ¿no? Las declaraciones de Esteban Bullrich, el ministro de Educación, que ha mencionado como una exhibición de la política del fracaso en contra de la pobreza, esto de que se haya tenido que aumentar el ingreso de las asignaciones. ¿Y qué hicieron ellos para mejorar la situación en la ciudad de Buenos Aires? La forma que le encontraron ellos era espiar o escuchar los teléfonos. Eso es una forma de resolver la pobreza. Tener un grupo de matones que iban y cagaban a trompadas a los pobres que tenían en situación de calle para resolver la situación de calle. Esa es la forma que ellos la encontraron en reemplazo de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo fue declarada, vuelvo a insistir con este tema, por Naciones Unidas como el programa social más importante del mundo en 2011. ¿Y por qué razón? Porque no hay clientelismo, no hay relación entre quien necesita del derecho y el que lo está llevando a la práctica, que es en este caso el ANSES. En el medio no hay nadie. Por primera vez hay una política donde la política no participa. Hay una relación directa entre el que otorga el derecho y el que lo percibe, y nadie se mete en el medio. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso que a ellos no les interesa o no les gusta que el hombre, la mujer común, que todavía no han resuelto su situación de indigencia, encuentren una solución por parte del Estado. Seguramente puede ser eso. Si tienen un personaje entre ellos que se animó a decir que las mujeres se embarazaban para cobrar dinero, fíjese la capacidad que tienen de agraviar a todo un pueblo trabajador que necesita de lo suyo, pero que su dignidad la cuida per se, ¿no? En lunes anteriores hemos hablado de este rumor de la posibilidad de la reforma de la Constitución, que usted ha dicho todavía no hay nada claro, no hay ninguna propuesta, pero sí es cierto que hay voces que se han venido alzando, entrevistando y opinando sobre la cuestión. Tal es el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dice que ve bien la posibilidad del debate de la reforma, aunque él dice, más que reformarla, lo necesario sería aplicar que efectivamente la gente tenga los derechos que se propone en la Constitución. ¿Usted coincide? La Constitución se tiene que poner en práctica desde el primero hasta el último punto, 100%. Yo he escuchado entre las libertades que usted dice que se reclaman, que llaman a la risa, porque díganme cuál libertad. En este país se reclamaba libertad cuando no se podía reclamar libertad. Pero hoy dicen lo que se le antoja. ¿Qué país dicen semejante barbaridad? Es pedir la muerte de la presidenta por televisión. ¿Cuándo lo vio eso? Bueno, ese es un ejemplo también muy extremo. No, estoy mostrando un ejemplo bien gráfico, pero la realidad, decían algunos carteles, no a la reforma, no a la reelección. Si no hay reelección en este país. El artículo 90 dice muy gráfico que son 2 periodos que puede estar la presidenta y está ocupando su segundo periodo.
y dice, no a la reforma de la Constitución. Mire, la propia Constitución dice que se puede reformar. ¿Y qué requiere? Una mayoría agravada. Usted tiene la mayoría agravada, la reforma, la discute. Con lo cual, como nunca la he tenido en mi agenda, vuelvo a insistir, es un tema que no lo hablo. ¿Pero podría estar, senador? La Constitución dice que se puede hacer. Ahora, yo no conozco a nadie, ni yo lo tengo en mi agenda eso, ni conozco quien tenga el número para poder hacerlo, pero está dentro de la Constitución, con lo cual es un tema que ni lo discuto yo eso. Bueno, no todavía, ¿no? No lo discuto. El voto de los 16 años, el proyecto que va a comenzar a tratarse ya en el Senado este miércoles. Va a haber invitados, aproximadamente, ¿qué cantidad 80, de personas? más o menos. 80. Hay jóvenes invitados allí, hay especialistas. Sí, son jóvenes que pidieron participar, ¿no? Y al pedir participar, a los que nos fue llegando, fuimos pasando a la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión, a su vez, los invitó para que formaran parte y tuvieran un lapso corto. En el caso de las audiencias públicas por la reforma del Código Civil eran 10 minutos más o menos cada uno de los participantes. Supongo que será un número más o menos así, un tiempo razonable, en donde cada uno pueda expresarse. Creo que acá tiene mucho más desde el punto de vista de lo político que otra cosa, de cuáles son las razones por las cuales pueden pedir específicamente su vocación de participar a partir de los 16 años. Y me parece a mí que es más que contundente las razones. Y en 1912... el 80% de la población no tenía instrucción pública, no tenía formación, ni siquiera de la escuela primaria, y podían participar a los 18 años, que 100 años después, donde prácticamente la totalidad está con formación primaria y secundaria, ¿por qué no va a poder participar a los 16 años? Suena muy tonto. Gracias por la visita, senador. Gracias a ustedes. Seguimos.